Bienvenidos al programa de La Guardilla de hoy. Hoy tenemos un programa doble, como viene siendo habitual. Después de este parón de la Semana Santa, tendremos a Jorge Sánchez Castañón, hablaremos del mundo de los seguros, de su vida, parte de su vida también, y de la actualidad de ese aseguramiento de vacunas a nivel europeo y también en África. Y también tendremos a nuestro querido y entrañable Manolón en la entrevista de recuerdo, así pues permanezcan ahí atentos y nos vemos. Que había que echarle 5% de pimienta dulce, pimienta de buena calidad de la Vera, 50 gramos de pimentón picante, porque se le costaba picante, y luego 300 gramos de sal y 300 de ajo, y salía la matanza extraordinaria. Después vendíamos tripas para embutir los chorizos, las morcillas, todas esas cosas. Bienvenidos al programa de La Guardilla de hoy, después de este parón que hemos hecho durante Semana Santa, en la que ZF Televisión ha ofrecido pues todo lo que es el programa que se ha efectuado en esta Semana Santa atípica a través de la Junta de Cofradía. Volvemos otra vez a La Guardilla de todos los miércoles y además con un tema de actualidad, aunque nuestro invitado de hoy, pues ya hace unos años ya tuvimos la oportunidad de conocerlo un poquito más a través de una entrevista, además fue sobre el 2008 aproximadamente, sí. Jorge Sánchez Castañón. Pues bueno, estamos aquí en un paraje muy relacionado pues, con tu vida. Sí, mucho, bastante. Buenas tardes. Muy buenas, Jorge, y qué mejor que hacerlo pues en este entorno de la estación de Zafra, con la estación de Zafra Huelva a fondo. Bueno, en un mundo que tú conoces muy bien porque tu padre es ferroviario, ¿no? Sí, además precisamente para mí es un motivo de orgullo y satisfacción que me invitéis de nuevo, y además que yo llevo la sangre en las venas ferroviarias porque son 4 generaciones las de las que por parte de mi padre, que además acaba de fallecer hace pocos meses, pocas semanas, y es un motivo de homenaje también el poder hacerlo aquí, ¿no? Que son 4 generaciones las que en mi casa procedemos de familia ferroviaria, y yo además en mi infancia tengo un gran recuerdo y un grato recuerdo de pasar aquí muchísimas horas disfrutando de la familia, de mi padre y de todo el entorno ferroviario, que siempre es fantástico, ¿no? Además que aquí realmente no solo la estación, sino el entorno que había, que de toda la vida, desde hace decenas y decenas de años, se vivía como una gran familia, también, sí, como tú sabes. Mi padre vivió aquí unas casas más abajo con toda su familia, mi abuelo era jefe de estación, mi tío Julián también fue factor de Renfe, en fin, en este caso yo es un homenaje al que me uno también en este bonito entorno, ¿no? Porque de tu familia nadie se ha dedicado después, ninguno de hermanos. ¿Cuántos hermanos sois? Porque soy 9 hermanos y ninguno. Fíjate, de 4 generaciones, algunos hemos tenido posibilidad o nos hubiera hecho ilusión de poder seguir con la tradición de disfrutar de ser ferroviario. A mí me hizo especial ilusión en su momento, pero ninguno se va a cortar en esta 4ª generación por parte de mi padre, además veníamos de una zona muy ferroviaria, como la zona de Cabeza del Buey, Almorchón, aunque también procedemos de la parte de Soria, por parte de mi padre, un enclave ferroviario muy importante, y bueno, vino a parar a Zafra y aquí ha estado decenas de años como factor también y como jefe de estación, pero la verdad que, como tú dices, se acabó lo que es la vinculación directa como trabajadores ferroviarios en la familia. De todas maneras, también pertenece a una asociación de amigos del ferrocarril, está vinculado de alguna manera, aunque sea de una manera quizá más lúdica, ¿no? Sí, la creamos hace, bajo el mandato en la alcaldía de Manuel García Pizarro, constituimos una asociación Antonio Suárez, que fue factor de circulación y que en paz descanse, gran persona Antonio Suárez, junto con Tomás Rallego. Inclusive intentamos eso, darle renombre y la importancia que siempre ha tenido Zafra y vinculación Zafra-Ferrocarril, Ferrocarril-Zafra, con más de 200 familias que siempre estuvieron directamente vinculadas a esta actividad, a esta importante actividad. Y intentamos a través con Manuel García Pizarro hacer un homenaje, traernos una locomotora de vapor para poder instalar en alguna zona de Zafra, como homenaje al ferrocarril, no a ninguna persona en concreto, sino al ferrocarril como en palabras mayúsculas. Y bueno, por las circunstancias personales de lo que pasó con Antonio, que falleció y demás, y por las distintas situaciones de crisis y demás, pues no hemos podido llevar a cabo ese homenaje
que se quede ya fijo en Zafra, en alguna rotonda, en algún parque o algo, que así se habló en su momento con el alcalde. Y bueno, a ver si en los próximos años podemos hacer algo como recuerdo emotivo. De todas maneras tenemos aquí también las agujas, ¿no? El cambio de aguja. El cambio de aguja, que siempre ese cambio de aguja estaba en el enclave del puesto de mando que había en las salidas de las 3 líneas que hay en la parte derecha, aquí hacia nuestra espalda, que son las 3 líneas que van a Jerez de los Caballeros, Huelva y Sevilla. Y era un cambio de aguja que era como una cabina superior que había, que se derrulló hace unos años, y con buena idea pues se ha quedado aquí fijamente como recuerdo, ¿eh? Ahí se ve además la importancia que había, que pues tiene bastante más de 10-15 cambios de agujas en las distintas vías de la antigua Zafra Huelva o de la estación actual, ¿no? Y da nombre y pie a saber el movimiento de trenes y ajetreo que había aquí, como tú bien sabes, durante las 24 horas del día, ¿eh? Entre mercancías, viajeros y demás. Madrid, Zaragoza, Alicante, que también pasaba por aquí. Por aquí, o sí. sea que era muy importante Zafra a nivel ferrocarril y que muchas familias han vivido precisamente del tren a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, nosotros queremos acercarnos, aunque el mundo de los seguros también tiene que ver con el mundo de los transportes, y aquí es donde aunamos la entrevista de hoy, los dos campos, el transporte y los seguros, es que está de actualidad, ya mucha gente lo ha visto por diferentes medios de comunicación. Lo que pasa es que queremos ahondar un poquito más en el tema, ya que es una empresa de aquí de Zafra. Está de actualidad es que una empresa de Zafra pues asegura a nivel europeo el transporte de vacunas. Ahora, en primer lugar, me gustaría preguntarte cómo nace esa iniciativa, porque obviamente, claro, para que llegue a todos sitios, cómo nace esa iniciativa de asegurar un transporte a nivel europeo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿O propusieron? ¿Entraste en algún concurso de, no sé cómo funciona esto, de posibilidades? Un poco en el entorno nuestro, en el que nos movemos a nivel empresarial, siempre es más difícil por la situación, por la actividad en sí, que nos podamos dedicar como correduría de seguros a riesgos masa, riesgos particulares, pequeña y mediana empresa, administración. Nuestra correduría, digo nuestra porque aunque yo soy el gerente, pero sin el equipo humano que hay detrás de ella, que la componemos 8 personas, pues nunca podemos conseguir estos logros que estamos haciendo, como orgullo que tenemos de poder haberlo hecho. Y bueno, siempre hemos tenido la inquietud de hacer cosas distintas, igual que podemos asesorar y vender con cualquier ramo, con cualquier riesgo particular, me refiero a cualquier seguro de un automóvil, de una vivienda, cualquier seguro de riesgo sencillo, pues siempre hemos tenido la inquietud hace unos años de hacer cosas distintas desde Zafra. Siempre manteniendo la sede de la correduría en Zafra, tenemos multitud de negocios en distintas riesgos, en distintas situaciones en España o en distintas actividades. Y esto surge de que hace aproximadamente en el 2016, pues por esos conocimientos de distintas empresas, de distintas actividades, pues empezamos a trabajar a nivel nacional e internacional con distintas empresas del transporte de mercancía terrestre, lo que son flotas de vehículos importantes de transporte terrestre de mercancías en general. Y ese tipo de empresas, pues además de tener tráfico de circulación a nivel de España, trabajamos África en general, con bastantes zonas de influencia en África, y en Europa en general y Reino Unido, lo que es ahora el Reino Unido al estar separado oficialmente de Europa. Y entre otras estas empresas que son muy importantes, estamos hablando de cientos y de cientos de camiones de gran tonelaje, pues al distribuir todo tipo de bienes electrónicos, textiles, bienes consumibles, todo tipo de bienes que al final todo hay que asegurarlo en cualquier estancia o en cualquier tipo de transporte que se haga. Surgió la posibilidad hace unos meses, de forma confidencial por supuesto y demás, de que estas empresas habían sido elegidas para transportar por Europa. Empresas que ya trabajaban con vosotros. Sí, ya venían trabajando con nosotros desde el 2016, 2017, 2020 inclusive. Estamos hablando de empresas, como comentaba antes, muy importantes, pero de Andalucía, de la zona de Levante, de Cataluña, que las mediamos y las asesoramos nosotros. ¿Extremeñas no había? En Extremeñas no había. Qué curioso. No, son empresas muy grandes, estamos hablando a lo mejor de un volumen total de 800, 900, 1000 camiones. Madre mía. De gran tonelaje. Ya la asesoramos nosotros y la mediamos nosotros, o sea, ya somos sus mediadores nosotros. Ten en cuenta que lo hacemos desde ¿Para Zafra, otro tipo de productos? Para todo tipo de productos, a todos esos niveles de Europa y África. Y están en Cataluña, en Levante, en la zona de Murcia y en Andalucía en general.
y surgió la posibilidad de que entre otros productos que ya traccionan ellos como mercancía, pues le ofrecieron a ellos la posibilidad desde las farmacéuticas y empresas logísticas a niveles ya muy importantes en Europa, el hacerse cargo de la parte o la gran parte del traslado de la mercancía de las vacunas por toda Europa y España, inclusive Extremadura, claro. Son normalmente rutas de largo recorrido. Todas las vacunas, estamos hablando de todas las vacunas, todas las vacunas que están ahora mismo. No es ninguna vacuna en concreta, son todas las vacunas que han salido o que van a salir las próximas semanas, como la de Janssen, del laboratorio Johnson & Johnson. Y por datos confidenciales, pues claro, no se pueden comentar rutas, ni las marcas, dijéramos, ni los logotipos de esas empresas frigoríficas, ni ningún otro detalle. Sí podemos comentar de garantías, coberturas que nos solicitan y nos exigen para haber adjudicado, dijéramos, esa cobertura hacia nosotros, hacia la correduría en Zafra. Vosotros supongo que os llegan todos los datos también de todas las cantidades que se van haciendo todos los días de transporte, ¿o no? Normalmente por datos confidenciales no se puede decir. No se puede decir. Nosotros somos conocedores de las sumas aseguradas en las que cubrimos las vacunas. Ten en cuenta que las vacunas se trasladan 24 horas al día, con largas rutas, pequeñas rutas, son datos muy confidenciales. Lo que sí se nos exigió fueron una serie de garantías, pues cubrir lo que es el transporte de esas vacunas, de miles y de millones de vacunas, 24 horas al día, 365 días al año, por una serie de circunstancias. Pueden ser robos, accidentes, incendios, entrada de polizones, que ahora si quieres concretamos, que no se pierda la cadena de frío, que es muy importante. Ten en cuenta que un lote de vacunas o unos palés de vacunas, desde que sale de una farmacéutica hasta que llega a algún hospital o centro de salud, se manipula por distintas personas o por distintos tipos de medios de transporte, o se puede almacenar en un gran almacén en una capital española y después se va distribuyendo en otros camiones. Pero sobre todo la cadena de frío, que no se rompa, porque si no, en ese producto tan delicado se desnaturaliza. Sí, y entonces no sería servible para poder pinchar, dijéramos, en un brazo de cualquier ciudadano, con la necesidad de ahí de que eso no ocurra, además. ¿Ha ocurrido? En todo este tiempo que llevamos, ¿ha habido algunos casos en el que haya habido intentos de robo? O incluso que incluso el propio producto se haya desnaturalizado, quiero decir, que se haya roto la cadena de frío, y eso ya al final no sirve para nada. Hay que llamar a la autoridad sanitaria inmediatamente y a la autoridad competente con la máxima prudencia y confidencialidad para destruirla y que no salga, dijéramos, a la opinión pública el que en tal vial o en tal almacén hay una serie de vacunas, simplemente por guardar un poco la prudencia y destruirla con las autoridades sanitarias. Y no crea un alarmismo también por lo que pueda pasar. Claro, efectivamente. En todo caso, también ocurre que estos transportes se están haciendo en camiones frigoríficos, con una cadena de frío, como comentaba antes, muy concreta, que nos la da cada farmacéutica. Cada vacuna tiene su diferenciación de temperatura, que tiene que estar siempre esos días durante el transporte o esas horas. Y después puede ir camuflada con otra mercancía, para también, en caso de accidente, no llamar la atención de la opinión pública o que hubiera un accidente grave en una autovía y se pudieran ver lotes de vacunas con el bien tan preciado que es ahora mismo, ¿no? El coste sería, tiene que ser altísimo, ¿no? Quiero decir, sí, las suscripciones de póliza para este tipo de productos, ahora mismo de tan importante, ¿no? Que bueno, el mundo de la sanidad en todo el mundo, vamos a decir, el coste tiene que ser bastante. Si hay algún problema y pasa ¿cuáles son las repercusiones que luego tiene, incluso para la aseguradora? Sí, nosotros en este caso cubrimos una serie se llama una cobertura a primer riesgo, lo que es una cantidad importante de miles de euros, pero por tráfico, por salida de cada camión. A primer riesgo quiere decir que independientemente de la cantidad que vaya en un camión frigorífico, siempre aseguramos ese tope como máximo, esos 200, esos 300, esos 400.000 euros, 500.000 euros por cada camión frigorífico, independientemente. ¿400.000 o 500.000? Aproximadamente. La media, Ten en cuenta que ese tipo de coste, como es un bien que está pagando la administración pública como tal, los Estados miembros de la Unión Europea, pues un coste muy reducido que si fuera a coste de una empresa privada puesto en una farmacia o a la venta al público, que
Desgraciadamente, como no llegamos a esos millones de lotes, no ocurre aún. A lo mejor en los próximos años, si esto se alarga y nos tenemos que repetir la dosis, pues a lo mejor ya pasa más a manos privadas, ¿no? Esperemos que no, pero en este caso habría que resarcir ese daño, esa pérdida, a un Estado. Entonces, siempre estamos hablando de un coste más de coste inicial de farmacéutica o de coste que está pagando un Estado. Es resarcir al Estado mediante la empresa de logística, de transporte, que es lo que nosotros asesoramos y cubrimos ante cualquier hecho circunstancial por esa causa. Pero no es un coste tan amplio y a otros bienes tan usuales que consumimos como una fruta o una verdura, según las características, por supuesto, un aparato electrónico. Y según cantidades también, claro, ¿no? Claro. Porque ¿cuál es la media más o menos de que se transporta en un camión, aproximadamente diaria de vacunas? ¿Lo sabes más o menos? En coste económico no pasa del medio millón de euros. No pasa del medio millón de euros. No pasa del medio millón. Y en cantidades, bueno, las cantidades van variando. Según el tipo de vacuna también de las que se están suministrando actualmente. Pero en cantidades económicas, que es lo que nosotros más conocemos, no pasa del medio millón de euros por tráfico. Por tráfico. Si no llegan a tiempo, por ejemplo, también hay una penalización, vamos a decir. Sí, ten en cuenta que... Decir, porque tengas que llevar un cargamento a tal sitio, no llegue a su momento, y eso penaliza a nivel de seguro. Está todo tan milimétricamente estudiado, ya anteriormente con esas empresas. Estamos hablando de empresas con una experiencia y una profesionalidad, dijéramos, de los VIP del transporte terrestre a nivel de Europa o España. Ustedes ya están muy acostumbrados a transportar, José María, tabaco, equipos electrónicos, cualquier bien consumible está ya penalizado, igual que ha pasado ahora en el canal de Suez, por ejemplo, por el portacontenedores. Ese mismo tráfico parado en el canal de Suez trae unas consecuencias millonarias. Y en los seguros, supongo. Efectivamente, y eso, la mayoría de ese coste lo pagan las aseguradoras también. Nos ha afectado también en algunos contenedores a nosotros, que transportamos. Entonces, no es un bien, el bien de la vacuna como tal, el coste que está pagando los estados no es un bien tan aumentado sobre otros bienes muy útiles, o como textil, ropa, electrónica, como comentaba antes, muy superior. En los transportes por toda Europa, que estamos hablando de transporte, pero ¿ha habido algún impedimento en algún país, qué sé yo, porque el contrato de vacuna haya sido con otra empresa, que a la hora de entrar en un país haya habido algunos problemas, vamos a decir, burocráticos, que también redundan en todo lo que estamos hablando? ¿Ha habido algún problema o se ha flexibilizado tanto esto? Según hasta donde nosotros podemos contar y podemos contar, normalmente no ha habido ningún problema en cuanto a fronteras, de entrega y demás. Ten en cuenta que es un bien tan preciado y tan sensible que es muy urgente. Ese tipo de control ya viene de origen, desde la Unión Europea a muy alto nivel. Entonces, según nos consta, no. Algún percance, algún accidente, alguna cadena de frío rota y por lo tanto algunos viales han quedado inservibles, sí. Que que se ha dado parte de siniestro como tal para indemnizar, ya son temas internos de la compañía nuestra con las empresas logísticas, ¿no? Según lo que les reclame la farmacéutica o el Estado. Pero en general no ha habido ningún hecho reseñable importante. Estamos hablando del transporte, yo no sé si, que es la parte que os compete a vosotros, yo no sé si también las propias, esto ya a nivel general, ¿no? Las propias empresas que aseguran, bueno, aseguradoras de medicamentos, también se han puesto las pilas en el sentido de que, bueno, ahora mismo estamos viendo en los medios de comunicación que hay vacunas que producen efectos secundarios, efectos que todavía hay que comprobar, pero nocivos incluso, otros. Eso también forma parte también de que las compañías aseguradoras aseguren la efectividad o la eficacia de las vacunas. Sí, pero tengo que hacer un inciso, son garantías distintas. Por eso quiero decir, sí, estamos hablando que eso lleva otro protocolo, ¿no? Todo parte de que como cultura aseguradora, que en España hay poca como tal, a nivel de otros países del centro de Europa o Estados Unidos o Canadá, que nos llevan años luz en lo que es cultura aseguradora como persona física, no tanto empresarial, que sí se va ganando esa cultura de asumir riesgos y cubrir riesgos. Todo se asegura, todo, es absolutamente todo. Podemos hablar de muchos otros conceptos. Entonces,
Estamos hablando de coberturas distintas, desde que nosotros estamos asegurando y mediando en este caso lo que es el transporte, que llegue en óptimas condiciones desde un laboratorio, en este caso a un hospital o centro de salud o centro de reparto logístico de una comunidad autónoma o de un estado. Vale, eso es un concepto de que no ocurra nada, pero lo que es la vacuna en sí, los efectos secundarios que pueda provocar, como en este caso hay alguna vacuna que se estima y se está analizando que pueda provocar algún efecto secundario, eso ya es una propia garantía de cobertura, de responsabilidad civil que le compete a la farmacéutica y efectivamente se asegura. Igual que estamos hablando antes del barco del canal de Suez, que está también de actualidad. O sea, cualquier hecho circunstancial en la vida, daños materiales, daños directos, indirectos, a terceros o propios, todo está asegurado. Todo en esta vida se puede asegurar. Y prácticamente todo está asegurado. Se puede asegurar, por supuesto. Y si no se busca la cobertura, que hay un mercado, para el que no tenga ese conocimiento, un mercado en el que dijéramos nace la cultura aseguradora, el riesgo como tal, que es el Lloyd's en Londres, y desde ahí se toman las decisiones que marca después lo que es una tasa y un riesgo que se está cubriendo en cualquier pueblo, país o estado del mundo. Pero el mercado asegurador a nivel mundial es el Lloyd's y ahí se asegura todo. Y ahí está todo controlado, ¿no? Ese mercado asegurado desde Londres se asegura absolutamente todo. De ahí ya dijéramos los proveedores, las compañías o los mediadores como nosotros, pues podemos asesorar y ofrecer y vender cualquier riesgo masa, como hablaba antes, sencillo, de riesgos masa sencillos de particulares, o si hay que diseñar un traje a medida a alguna empresa o a alguna persona para unas características especiales y darle cobertura, ya nosotros nos dirigimos, según los niveles de la capacidad que tenga la correduría a nivel nacional, pero nosotros, por ejemplo, en la correduría nuestra, en Zafra, sí tenemos acceso al mercado del Lloyd's y en más de una ocasión se nos ha ofrecido la posibilidad de diseñar un riesgo para cubrir un riesgo concreto a personas o a bienes o a riesgos en general, me refiero, en el que nos hemos dirigido a ese mercado y en ese mercado del Lloyd's es donde se diseña, se evalúa y se ofrece una tasa en el que se buscan unos coaseguradores o unos reaseguradores, que son las compañías de seguros, para asumir esos riesgos. Entonces, un poco por ahí viene que la propia vacuna en sí, lo que es la propia composición de la vacuna, sí tiene su cobertura de responsabilidad civil. Ahora, en el otro punto, que a lo mejor alguien se lo puede estar preguntando, si no, pero a lo mejor una pregunta o una cosa que yo siempre he pensado, que ahora con todo el riesgo que pueda haber, es decir, de una persona que le ponga una vacuna que no esté bien, una persona puede asegurar, o sea, puede asegurar de que si, bueno, lo mismo que en una operación. Efectivamente. Puede con una negligencia. Es decir, una persona dice, oye, me quiero poner la vacuna, pero yo quiero asegurarme, de alguna manera, de que me va a sentar bien y si me sienta mal la vacuna, hay responsabilidades. A ver, una persona como tal debe o puede estar asegurada sobre su propia persona para una baja laboral, un impedimento profesional, un seguro de vida por fallecimiento, por invalidez, por una incapacidad permanente, por una incapacidad temporal. Hay multitud de garantías. Y después, eso es por supuesto que se puede asegurar, hay multitud de garantías. Que decir, una persona puede ir y puede decir, oye, mira, yo quiero, es decir, si me van a poner una vacuna y está mal, yo quiero que luego se sigan responsabilidades. Nosotros, por ejemplo, hace unos meses tenemos compañías en las que cubrimos que a una persona se le diagnostique hoy el COVID y le estamos pagando mañana una indemnización diaria durante meses, durante el tiempo que esté de baja por el COVID. Va a ser mucha gente, pues según el tipo de actividad profesional, la disposición sí, que lo que puede hacer alguna seguridad con los ceses efectivamente, de eso trabajo. Se hace. Cuando empezó la pandemia, en febrero o marzo del 20, por supuesto, era inviable porque era un recurso actuarial desconocido, la pandemia, hasta qué consecuencias tenía. Pasados 4 o 5 meses, desde el mercado asegurador a nivel mundial, claro, se obtuvieron garantías para cubrir el COVID. ¿Qué otro derecho tiene esa persona que tú me comentabas? Dirigirse para reclamar como responsabilidad civil subsidiaria a esa farmacéutica ese efecto secundario nocivo que le ha provocado el efecto de haberse puesto esa vacuna, ¿no? Claro. Un poco por voluntariedad de esa persona o por consejo del Estado al que pertenezca, ¿no? Del Estado como país, me refiero. Claro, es que ahora muchos se lo estarán preguntando, porque claro, como la salud ahora mismo está muchas veces que uno no sabe a dónde atenerse, entiendo que por eso prefiere asegurarse, ¿no? Hay una voluntariedad también, sí, de no hay una exigencia, ni personal ni profesional,
en el que cada uno estime si se la quiere poner o no. Sí. Pero también, sí, por supuesto, que tiene derecho a reclamar a esa farmacéutica. Si le ha sentado mal la vacuna. Sí, como cualquier medicamento, sí. Como cualquier... Pero pasa en el día a día, en pasa cualquier otra actividad profesional. En este caso, la labor de los sanitarios es de hacerles un monumento, ¿no? Como tal, ¿no? Y lo valoraremos todavía más, yo creo que cuando pasen unos años, ¿no? En general a todo el mundo sanitario, en España en concreto, ya que vivimos en España, pero desgraciadamente el que toma decisiones también puede acarrear unas consecuencias y unas responsabilidades, dijéramos, que le pueden reclamar una serie de personas como terceras personas si esa persona estima que ha tenido unas consecuencias negativas. Claro. Bueno, a punto de esto, quiero decir, se puede asegurar casi todo. ¿Cuántos años lleva en el mundo, en el oficio? Ya son... Ya, hace 23 años. 23 años. ¿Qué es lo más raro, un poco para... ¿Qué es lo más raro que habéis asegurado? Lo más raro, lo más extraño, porque hay gente que... Lo mismo que hay gente, como todo el mundo recuerda, Jennifer López, que se asegura el trasero, por ejemplo. Sí, no sé. Sí, pero bueno... Quiero decir, hay gente que hace cosas, no sé... lo normal de cualquier persona que nos esté observando, viendo y demás, si se queda con lo más básico, pues son los riesgos masa. En 23 años pues se nos ha ofrecido de todo, pero más por la inquietud del equipo que formamos la coruduría de estar siempre, tener esa inquietud de salir a otros mercados, ¿no? Pues desde, por ejemplo, ya que hablamos del transporte, asegurar cualquier pieza de cualquier tipo, más frágil, menos frágil, que haya que traerla de cualquier parte del mundo. Asegurar cualquier evento es, por ejemplo, una boda, pero no por una suspensión de una boda por efectos meteorológicos, que caiga una tormenta, sino una suspensión de una boda, por la voluntad de algún novio y todos los gastos que acarrea una organización de un evento, lo que es el coste material, nos referimos siempre. Cualquier concierto, cualquier evento a nivel mundial que nos imaginemos, todo está asegurado. No sé, pues en los últimos 23 años hemos asegurado desde la Orquesta de Extremadura hasta el Festival de Teatro Romano de Mérida, me refiero a los actos como tal, de los actos de teatro clásico de Mérida, acciones en los que intervenían los reyes de España con la Fundación Academia Europea de Juste. Temas así más complejos que pueda llamar la atención, aseguramos hace unos años también la famosa bodega de Atrio de Cáceres, que son clientes también nuestros, sí. Igual que nos sentimos orgullosos de tener como cliente a cualquier cliente, me refiero, de la comarca que tenga anónimo, ¿no? Una cocina, y nos sentimos súper orgullosos de cualquier puesto, dijéramos un kiosco, que para nosotros es el sustento y lo que nos da el orgullo de tener esos miles de clientes en la provincia. También tenemos a este tipo de restaurantes de lo mejor de España, ¿no? Como Atrio, y se nos encargó se nos pidió el aseguramiento del traslado de la bodega de las instalaciones antiguas a las nuevas, pero hubo que hacerlo tan metódico que hubo que asegurar botella a botella el traslado de las 20 y tantas mil botellas, el coste del vino, de ese vino. O sea, hechos tan curiosos como ese. No era trasladar una bodega en una caja o un container, el trasladar de miles y miles de botellas, no, cada botella tenía su propio seguro por el coste individual. O sea, son hechos curiosos. Bueno, dentro de lo que cabe, no ha habido ninguna excentricidad como la de Jennifer López, por ejemplo, de una parte de su cuerpo. En mi caso no lo ha habido, pero también por la zona geográfica en la que estamos, pero claro. Futbolistas, toreros, artistas y demás, como tú bien dices, actrices, actores, por una consecuencia directa sobre su persona, indirecta. Sí, hay pianistas que aseguran sus manos, hay futbolistas que aseguran sus piernas, en fin. Eso sí, eso por supuesto. Ya nos vamos, como comentaba antes, a mercados mucho más exigentes profesionalmente para buscar esa cobertura adaptada a esa persona. Y bueno, en todo este tipo de mundo de los seguros, muchos se están preguntando en la parte, vamos a decir, casi peliculera del mundo de los seguros. Quiero decir, todas las personas que, bueno, peliculera que no, que ocurren, ¿no? De un crimen para alguien cobra un seguro, de un accidente para cobrar un seguro, de quemar una casa para cobrar un seguro. Eso sigue, o sea, el mundo del crimen también está siempre dispuesto a engañar en cierta manera a las aseguradoras. Yo creo que va un poco más en la cultura de cada país, de cada estado, ¿no? Por supuesto que lo hay, y hay muchos más detectives privados que
que examinan y persiguen ese tipo de delitos, de lo que creemos o que pueda pensar cualquier persona de a pie. Hay muchos más, en cualquier población de España lo hay. ¿Vosotros habéis tenido que contratar detectives privados para seguir gente? Muchos. Y a lo mejor esa persona, sin mala fe o con buena fe, porque hay de todo, ¿no?, pues ha intentado cometer un delito más grave, menos grave o leve, y al final siempre se intenta demostrar a esa persona mediante medios audiovisuales y de testigos y demás, con detectives privados, de que lo que está haciendo conlleva una mala fe por su parte, antes de, dijéramos, de ir amenazándolo, atemorizándolo a no cobrar un subsidio, una indemnización o la reparación de un bien material. Se le ha intentado reunirse con esa persona para demostrarle que no lleva razón por tal y tal y tal hecho, ha recapacitado y se le ha hecho, ha negociado con esa persona o con esa empresa de que se ha cometido un delito y para no ir a más, llegar a un acuerdo, ¿no? Pero eso suele pasar, José María, suele pasar. Gente que haga pólizas millonarias y que al final quiera sacar rendimiento engañando, ¿no? Sí, desgraciadamente suele ser un hecho casual o consecuencia de épocas de crisis también. En estos momentos, por ejemplo, sí hay más tipo de intentos de fraude en la situación actual que vivimos de crisis financiera del 2008, 9, 10, también se incrementaron más los intentos de fraude. Hablo a nivel de España. Después, en cada cultura, cada país, me refiero a Centro Europa, Latinoamérica o África o Asia, tiene sus anécdotas también aseguradoras, porque al final hacemos congresos y reuniones a niveles europeos con otros compañeros. ¿Recuerdas alguna en particular, así un poco que se pueda contar, por la distancia de los años? Así particularmente son hechos casuales de personas, y de como fraude como tal no hay nada puntual importante, pero muchas veces cualquier hecho accidental que sí pueda ocurrir o de daño material importante, siempre antes de una indemnización, que pueden ser unos análisis de meses, puede haber alguna sorpresa de que vaya a consecuencia de algo, y desgraciadamente sí son muchos los casos en los que sí se ha producido una muerte de alguna persona y después analizando el origen de ese problema, una serie de problemas personales de alguna persona a nivel nacional me refiero, nos hemos encontrado que se han contratado diversos y distintos seguros de vida, de accidentes, para sufragar algún posible de deuda o de problemas personales que tuviera, y al menos que no dejar a la familia con un respaldo económico para la educación de sus hijos o de sus bienes patrimoniales. Desgraciadamente conlleva el suicidio o la muerte de alguna persona. En estos casos cada vez hay más cobertura inicial contra ese tipo de hechos, ¿no?, tan fatales. Pero anécdota como tal, así importante o curiosa, no son, lo más representativo no son ese tipo de hechos. Antes lo apuntaba, me gustaría, hay un episodio, porque vosotros habéis incluso pues asegurado a granjas de pollos, granjas avícolas, ¿no? Desde que son pollitos hasta que durante años y años, ¿no? Sí. Medicamentos, pero hay una cosa que a mí me llama la atención, y ahora en los minutos que nos quedan, lo de los polizones. ¿Qué es esto de los polizones? Porque antes comentaba que también hacéis transporte a África. África también es complicada, y sobre todo ya hemos hablado en otras ocasiones pues, con personas con medicamentos que se la han jugado según en qué países. ¿Dónde parte el problema del polizón y cómo se asegura el tema de polizones? Sí, la verdad que es una realidad muy penosa, que la vivimos la vivimos y la observamos en los informativos, en la prensa en general, ¿no? Estamos hablando en este caso de polizones que quieran entrar en el país, ¿no? Efectivamente. Está muy bien reflejado en la película de Adu, en la película que ganó unos premios en la temporada, me parece que fue del año 2020. Adu, unos chavales que querían salir de Senegal, de la zona de Senegal y Mauritania, y su objetivo era llegar a Europa a toda costa, ¿no? Y se introducían en una serie de medios de transporte, avión, camiones, para llegar a lo que era a Europa por la vía del estrecho de Gibraltar, de Algeciras, ¿no? Nosotros en la realidad, que esa realidad la vivimos todas las semanas en nuestra correduría en Zafra, ¿no? Tenemos un departamento de siniestros de grandes empresas para este tema, y tenemos tal multitud de tráficos por África, la zona de Senegal, Mauritania, Marruecos,
que al final ese tipo de tráfico se puede plantar en 72 horas o en 96 horas desde cualquier país africano de ese tipo a Centro Europa. Entonces hay una serie de mafias o no mafias, me refiero a personas físicas, en el que todo su afán y su ilusión es introducirse en un vehículo de ese tipo de camiones frigoríficos, independientemente del desconocimiento o no de dónde, hasta qué origen o de origen sí. En cualquier transporte de las cosas que vayan viniendo se pueden meter polizones que, para que la gente lo entienda, bueno, pues son personas que van de manera ilegal en un medio de transporte. Se introducen de manera también ilegal. Estamos hablando de los barcos, los polizones de los barcos, pero no, un polizón puede ser en un barco, en un tren, en un autobús. Y en este caso, de manera ilegal. Años, en un camión frigorífico. Entonces ahí hacen una serie de orificios en esos camiones frigoríficos, se introducen, ellos no saben qué mercancías puede depositar ese camión. Ellos simplemente se meten, pueden ir patatas, bueno, pues por lo menos es una cruda realidad y muy penosa, pero por lo menos pues tienen un alimento, pero ten en cuenta que pasan días en ese camión a unas bajas temperaturas, con todas las necesidades que tengan, de todo tipo. Entonces se puede dar la circunstancia de que sí, efectivamente en 72, 96 horas ese camión lo lleve a Centro Europa, a Francia, a Holanda, a España. Y algunos, en muchos casos consiguen llegar. Otra cosa es que se detecte la presencia de esos polizones. Estamos hablando de personas, de pequeñas unidades de personas o de grupos, pero de las que vemos en prensa toda la semana, o veíamos hasta que pasaba la pandemia. Y pueden conseguir lo que es el logro de llegar a Centro Europa sin saber también la realidad que hay aquí, ¿no? Eso que ocurre más allá de la persona, que es lo importante del polizón en sí como persona, sino que esa mercancía también hay que destruirla como tal. Claro, en el momento que se meta un grupo de personas, un camión frigorífico de patatas que vengan de África o de cualquier, o de España, eso hay que suprimirlo, eliminarlo. Claro, y eso cuesta, claro, eso es lo que se asegura, ¿no? Efectivamente. También nos encontramos los hechos de que esas personas que se han introducido en esos camiones hayan fallecido durante el trayecto, que es lo más penoso, ¿no? Y ha ocurrido, ¿no? Sí nos ha ocurrido. ¿Ha ocurrido a vosotros en algún...? Sí. Esa realidad nos ocurre a nosotros, si no semanalmente, mensualmente en nuestra correduría. Se da otra serie de circunstancias que ante la crisis política, dijéramos, que ha habido en los últimos meses entre Reino Unido y Europa, sí se ha agravado el problema. Lo que pasa es que no lo vemos en las últimas semanas en la prensa, y se ha detectado que la zona de Calais, en Francia, lo que es la introducción por el Canal de la Mancha, pues dijéramos que como por el enfrentamiento político que hay ahora entre Francia y Reino Unido en los últimos meses, pues ha habido mucho más casos de polizones. Se ha agravado mucho más los casos de polizones de cualquier vehículo de transporte terrestre que entra desde África o desde España o desde otros puntos de Europa, tipo Grecia, Italia, y se hace un poco más la vista gorda para crear esos conflictos políticos entre Francia, al final la Unión Europea y Reino Unido. Claro, porque al final muchas veces nadie quiere tener responsabilidades sobre lo que está pasando, ¿no? Claro, ten en cuenta que después hay que hacerse cargo también de esas personas, pero bueno, lo que habría que restablecer era el poder darle una estancia y un visado, y que esa persona se pudiera quedar en Europa, formarla y que pudiera trabajar, ¿no? Pero son hechos que lo vemos en prensa como tal a nivel nacional, pero que nos está pasando a nosotros aquí en Zafra, en la correduría. O sea, son tipos de siniestros, igual que nos podemos encontrar un siniestro de una pequeña rotura de un cristal, de una tubería, de una vivienda, nos encontramos hechos de ese tipo, si no semanalmente, 1 o 2 veces al mes aquí nosotros. Hay que ver, se me ocurre una última pregunta para terminar, que es, también es verdad que puede ocurrir que algún transporte se utilice para otras cosas para lo que no debe ser. Quiero decir, tú puedes asegurar un transporte de patatas y que lleve inmigrantes ilegales y te engañen en el sentido ese, ¿no? En esos casos son mafias, ¿no? Son mafias, pero puede ocurrir, ¿no? De que una empresa diga, yo transporto, me aseguro las patatas, pero estoy llevando gente. Sí, pero bueno, ya son actos, igual que puede haber una mala fe de una persona física, en muchos casos también hay de mafias como grupos como tal, organizados a nivel nacional, europeo, ¿no? O hasta en varios continentes, ¿no? Pero sí puede ocurrir, a nosotros no nos ha pasado, pero ya tienen otro tipo de consecuencias, ¿no? Mucho más graves. Bueno, Jorge, pues yo creo que hemos estado un buen ratito hablando del mundo de las vacunas, hemos tenido sol. Yo lo siento casi por ti, porque yo por lo menos voy camuflado, pero aquí no ha caído la solana. Se ha pasado... Las nubes, bueno, un día de primavera como los que estamos viviendo.
pero bueno, aquí en un entorno que es muy familiar para ti, también para mí, y que bueno, hemos podido hablar de esa la gran labor que hacéis, que sois la única empresa extremeña que lleváis aseguradas las vacunas por todo el mundo, o por, mejor dicho, por Europa y por África, ¿no? Y que bueno, que es de satisfacción, ¿no? Para nosotros, José María, en este caso es un motivo de orgullo, ¿no? En nuestra actividad, el poder hacer cosas distintas y que se sepa que somos extremeños, que desde Extremadura hay muchas oportunidades de negocio para cualquier tipo de actividad, y no siempre los logros se consiguen desde las grandes capitales. Un poco ponerlo en valor, pero nada más que poner nuestro granito de arena, ¿no? Y poco más. El motivo de orgullo más es la labor que están haciendo, como decía antes, pues los sanitarios y demás personas involucradas en que cuanto antes pase la pandemia y salvemos, por supuesto, la salud de las personas, y ya se recuperará poco a poco la economía, ¿no? Pero el motivo de esa satisfacción es más por eso, por la actividad que desarrollamos desde aquí, pero ningún otro logro mayor que ellos, que son los que están en la primera línea ¿no? de batalla, ¿no? El aplauso es para ellos, más que para nosotros no. Esperemos que esto se vaya acabando cuanto antes, que podamos viajar en el tren, que es lo que deseamos todos, no solamente para viajar, sino para también como motivo de ocio, no para trasladarnos, sino también como ocio, y esperemos que bueno, que sigamos también haciendo ese homenaje al tren, a ese medio de transporte que también hace tanto por el mundo de los seguros y para que las cosas lleguen en su momento. Efectivamente. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vosotros y esperemos que salvemos esta situación tan extraordinariamente mala cuanto antes. Cuanto antes, esperemos que sí. Nosotros queremos ahora pues dejar también en la entrevista del pasado, porque siempre tenemos una entrevista de actualidad y otra del pasado, con un señor muy querido por toda Zafra, un hombre entrañable, que es Manuel Rodríguez Manolón, en una entrevista que hicimos hace varios años. Una de ellas además lo hicimos en tu correduría, que también estuvo bien pues como patrocinador en nuestros programas durante mucho tiempo, y nada, os vamos a dejar con Manolón y hasta la próxima semana. Cuidaos mucho y vivir la vida, que es lo más importante, es lo que tenemos. Vamos a hablar con Manolo en unos instantes. Abrirá ahora la... Muy buenas, Manolo. Estamos aquí en tu casa interrumpiendo tu vida hogareña, bueno, con las cámaras de televisión. ¿Pasamos un poquito para adelante? ¿Pasamos para adelante? Bien, pues... Aquí estamos en la casa de Manolo, mira para allá, Manolo Rodríguez, Manolo Rodríguez, un hombre que lleva pues muchísimos años. Bueno, naciste en esta casa, te casaste en esta casa, bueno, en la iglesia, te casaste en la iglesia, pero luego... En Talavera, de la Real. Sí. De la Real. Sí. Y me vine aquí a vivir donde nací. Y aquí tengo el comercio, y aquí está en el comercio. Ahí abajo tiene la tienda de toda la vida, ¿Nos podemos sentar en un sitio para charlar tranquilamente? Bueno, pues estamos aquí en el salón de la casa de Manolo, y bueno, aquí en su salón, que es un salón muy grande, una parte así cómoda para poder charlar un ratito con él, en el sitio, como antes hablábamos, donde tú has nacido, donde vives actualmente, has vivido toda la vida aquí, en tu plaza chica, y bueno, donde tenías un comercio que vendías de todo, un ultramarino, Yo este comercio lo heredé de mi tío Manolo en los años 60 y estuve regentando el comercio hasta el año 1989, que me jubilé. Y muchas cosas que han pasado, ¿no?, por aquí. Tenía de todo en el comercio, era un comercio tradicional que la gente me prefería a mí antes de ir al supermercado, porque en el supermercado, como tienen todas las cosas allí encima, pues la gente pues... no se limita a comprar una cosa como cuando venía a mi comercio a comprar, que se limitaba a comprar, por ejemplo, medio kilo de azúcar, o medio kilo de arroz, o un cuarto de fideo. Y en el supermercado, pues como lo tenía todo allí, pues cogían varias cosas, y cuando llegaba la hora de pagar, pues el presupuesto le elevaba. Y no querían mucha gente en los supermercados por eso. Querían los comercios tradicionales porque se limitaban a comprar una cosa sola, que es lo que yo vendía en el comercio, a granel, todo a granel. Y hacíamos unos envueltos que son tradicionales, que todavía me acuerdo, y nada.
el oficio de toda la vida, que es una persona que además aquí este comercio que has tenido tú tradicional de todo, vamos, que la familia, tu abuelo vino andando desde León, que vino andando con la transhumancia, ¿no? Y que luego se instala aquí porque era un sitio bueno para vivir. Luego todo ha derivado en conocer a un montón de gente y que la gente te tiene un cariño muy especial, ¿no, Manolo? Después estaba yo especializado en varias cosas, sobre todo el pimentón para las matanzas, y yo a la gente le asesoraba muy bien de lo que tenían que echarle el aliño a las matanzas de pimentón, porque es que había veces que las señoras lo aliñaban el embutido a granel, a ojo, y no le salía bien. Unas veces salía salado, otras veces salía soso, y unas veces se estropeaba, otras veces no. Y entonces yo tenía una receta que me dio un señor que era el que aliñaba en el matadero de Mérida, era un Sí, un hombre que se dedicaba a la matanza y que... un veterinario. Y ese me dio la receta, que es la siguiente, que había que echarle 5% de pimienta dulce, pimienta de buena calidad de la Vera, 50 gramos de pimentón picante, porque se le gustaba picante, y luego 300 gramos de sal y 300 de ajo, y salía la matanza extraordinaria. Después vendíamos tripas para embutir los chorizos, las morcillas, todas esas cosas. Y guita, patarado y todo. El salchichonal es un producto, que lo conoce toda la gente, que viene ya a preparar unas cajitas para 5 kilos de carne o para 10, y salen los salchichones exquisitos. Cosas que han pasado ya en la historia, porque esto ya no se hace, ¿no? No hay muy pocas matanzas. Entonces, en los tiempos de los años 50, 60, había muchas matanzas particulares y se vendía mucho pimentón. Pero ya no, ya las casas no tienen suficiente terreno para conservar esos productos. Una cosa muy curiosa. A ti las señoras venían a buscarte a ti. Eso es. ¿Qué tenía Manolón? Eso. En un momento determinado que te llamaba así, pero tú quieres que te llamen Manolo Rodríguez, porque Manolón era tu abuelo. Tu abuelo. Porque era un hombre corpulento y muy alto. Él vino aquí a Cefa colocando una casa que había otro Manolo, pero era más menudito, y para distinguirlo, pues la señora de la casa, que era muy guasona, a uno le decían Manolón porque era grande y al otro Manolito. Manolón y Manolito. Las señoras venían a por ti, que Manolo tenía algo diferente. Yo las asesoraba. Le decía lo que tenían que comprar. Por ejemplo, me decía, Manolo, dame esto. Digo, no, llévate otro que es mejor. Y en el supermercado, pues no era así, no tenía nadie que lo asesoraba, y se daba la circunstancia en el supermercado que compraban, por ejemplo, 1 kilo de lentejas. Y las cogían, se llevaban a casa y estaban picadas, porque no tenían la curiosidad, el dependiente, de ponerlas delante, cuando rellenaban los casilleros, y la ponían detrás. Y entonces la señora que la cogía ya, pues veía que estaban todas picadas. En mi casa no ocurría eso, porque yo las cosas que tenía más antiguas, pues las ponía las primeras para venderlas, para que no se estropearan. O sea que la gente te tenía tanta estima y tanta confianza, que por eso ha durado tanto tiempo el comercio. Porque ¿a cuándo cerraste el comercio? En el año 1989. En el 89, muchos años que te has tirado aquí. Hace 14 años en el comercio, pero desde el año 60 ya fue mío el comercio, porque lo heredé de mi tío. Tú has sido muchas cosas. Yo he tenido muchos cargos. Tú has tenido cargo en la humildad y paciencia como tesorero. En la Esperancita, en la Virgen de la Esperancita también. Y en la Plaza de Toros, 34 años de tesorero. Tesorero en la Plaza de Toros. Y tesorero en el Señor de la Humildad, casi 40 años. Y directivo de la Cofradía de la Esperancita. Hay que decir una cosa, la Cofradía de la Esperancita, que la vemos aquí en el rinconcito, en el arquillo de pan de la Plaza Chica, tú fuiste uno de los que rescataste en el año 43, ¿no? Sí. Esa cofradía que estaba un poco ahí como desaparecida, ¿no? Un poquito abandonada. Entonces esa cofradía tenía antes 2 faroles que se atizaban con aceite, y tenía 2 puertas que por la noche se cerraban. Entonces, cuando vino la guerra, pues una señora de aquí de Zafra, que es la abuela de la señorita que tiene la panadería en la Plaza Grande, se la llevó a su casa por motivos de que no hubiera ningún atropello a la Virgen, y se llevó a su casa. Y cuando ya se acabó la guerra, la trajimos, la entronizamos en el arquillo, y siendo Croce, estaba entonces la Virgen
estaba vestida, tenía sus mantos preciosos y su corona preciosa era la Virgen. Entonces, siendo Croce cronista de Zafra, pues nos dijo que por qué no quitábamos el vestido, porque tenía una talla muy buena la Virgencita, que tiene más de 500 años. Entonces le quitamos la vestidura y la pusimos en su talla natural, que la restauraron en Sevilla. Y es una talla muy buena y de mucho valía. Una cosa, hay muchos comerciantes ahora mismo. Tú te has ganado la confianza de mucha gente y comerciantes aquí de Zafra. ¿Cuál es el secreto para ser un buen comerciante? Para ti, ¿cuál ha sido tu virtud como comerciante? Pues tener buenos productos lo primero. Segundo, atender al público como se merece. Y siendo simpático con el público y ya está. Hay que ser simpático y condescendiente. Asesorarlo en muchas cosas, asesorarlo. Porque se da la circunstancia que una vez vino una señora, la pobre, que venía del campo y traía un paquete para mandárselo a su hijo que estaba en la mili. Y en el correo se lo rechazaron porque estaba muy mal hecho el paquete y venía la mujer muy preocupada y decía, mire usted, Manolo, si usted me lo pudiera arreglar. Digo, sí, ahora mismo te lo arreglo. Se lo arreglé. Le puse celofán, le puse una guita. Digo, vaya usted a la ferretería y compre usted un plomo. Dice, ¿y eso qué es? Digo, eso usted trae, es un precinto. Total, que la mujer compró eso, se lo trae, le preparé el paquete, se lo preparé, le puse la seña muy bien puesta y lo llevó ya al correo y se lo admitieron porque estaba muy bien hecho el paquete. O sea que tú empaquetabas a manera antigua, ¿no? Con cuerdas. ¿De qué eran las cuerdas con las que empaquetabas? Las cuerdas de guita normal, guita de cáñamo. Y un plomo. Esto nadie lo sabe que era un plomo. ¿Esto qué era un plomo? Un precinto. Un plomo, un precinto. Que se le pone luego que tengo yo la máquina para ajustarlo bien. Con tela de saco y todo ese tipo de cosas que haces. No, era de papel, era un envuelto de papel. ¿Y qué pasó un día con el bacalao? Porque tú vendías bacalao de Noruega. Yo estaba especializado en vender bacalao, en vender vino, vendía vino, coñac, aguardiente, anís, vendía de todo, vendía trigo para las gallinas. Y el bacalao, que hay gente que no se confundía la gente con el bacalao. El bacalao, hay un bacalao que es muy bueno, que yo traía de importación, que era de Noruega. Y después había otro más inferior, que era bacalao labrador, también muy bueno, pero de Noruega es extraordinario. ¿Y la gente te pedía bacalao de Noruega o...? De Noruega. Había un señor que vivía en el campo y me decía, ¿tienes bacalao de Noruega? Claro. En vez de decir Noruega. Y tú de Noriega no sabías ni quién era el Noriega este. Yo sabía que era Noruega. Y el hombre Noriega. Y ese no te abastecía a ti. Sí. Muchos años aquí en la plaza. ¿Ha cambiado mucho la Plaza Chica en estos años? Muchos años. Aquí había muchos puestos de muchas cosas. Los melones, que tengo una fotografía ahí que luego la señorita la va a enfocar. Había unos puestos de panadería, hornos, panadería, un tal Cayetano Osuna, había puestos de churros, puestos de melones, y cuando ya se acababan los melones, entonces el que vendía los melones, que era un tal Marrón, que era también célebre, vendía peros, vendía castañas, vendía nueces, vendía higos, y se quedaba aquí hasta el mes de diciembre vendiendo cosas en la plaza. Y la feria de San Miguel pues era muy célebre aquí, porque venía la gente aquí a Zafra, porque había una señora que tenía una especie, no era restaurante, era un puesto que vendía bacalao a la vinagreta, vendía sardinas, vendía molletes por la mañana, por los desayunos con miel a 10 céntimos, molletes juntados con miel o molletes juntados con manteca, con pringue colorada, que le decíamos nosotros, 10 céntimos. Se llamaba la señora Carmela de Villafranca y tenía un puesto en la feria de San Miguel y venía mucha gente a comer ahí, muchos pastores, mucha gente de la feria que venían a Zafra. Mucha historia que te has oído aquí. Para ti también te cogió la guerra por aquí, ¿no? Yo tenía 12 años en la guerra, 12 años. Y también he conocido la cárcel, que venía la gente a la cárcel en la feria, traían a muchos... No, pero has conocido la cárcel de fuera. Y una vez vi a uno que se escapó de la cárcel porque ahí donde están los contenedores de la basura había un muro y había un patinillo que salían los presos a hacer sus necesidades. Entonces había un tubo de lata que recogía las aguas y un preso se gateó
vino a hacer sus necesidades, se escapó y lo vi yo que se saltó el muro y salió corriendo por el Castellar. Y todavía lo están esperando. Todavía lo estaba esperando. Este también se pegó un paseo bueno, ¿no? Porque también lo de tu abuelo venirse paseando hasta aquí desde León. En los años 50 eran unos años difíciles. Venía la policía de Madrid persiguiendo a un carterista célebre y lo detuvieron aquí en Zafra. Venía el hombre muy bien trajeado, muy bien vestido con su corbata, y había aquí un carcelero que era una excelente persona, se llamaba Don Francisco. Entonces, Don Francisco el día siguiente de meterlo en la cárcel fue a llevarle el desayuno, la comida. Y se lo encontró que se había colgado con la corbata del techo. ¿Dónde? Dentro de la cárcel. El carterista. El carterista. Era un señor que tendría que ser un invasor importante, porque ya te digo, venía la policía secreta, venía desde Madrid custodiándole. Y aquí en Zafra lo detuvieron. Que tú has vivido muchas cosas ya aquí en esta plaza, porque la plaza ha sido testigo de tantas cosas durante tantos años, pero tú la notas cambiar la plaza. Cambia, claro. Pero entonces esto era un jolgorio de gente que venía en los tiempos de los melones, venía mucha gente aquí. Sí. Y ¿Cómo se podía mantener los melones? Porque esto es una pregunta del millón, porque con la cuesta que hay, nada más que le dieran una patada al melón, el melón se iba a la calle Jerez. Unas piedras para los primeros que venían en el suelo, le ponían unas piedras para sujetarlo y encima ponían el montón. Pero a alguno le daría de vez en cuando una patadita, ¿no? Algunos muchachos, como cosa de chiquillos, pues le daban una patada y salían rodando los melones hasta la puerta de la cárcel. Y después se lo iban a comer ahí al muladá. Claro, porque en el Palacio de Justicia también estaba la cárcel, para la gente que no lo conozca hoy en día. Estaba el Palacio de Justicia y a la derecha la dependencia de la cárcel, con sus dos cancelas, unas para las mujeres y otras para los hombres. Tú además vives al lado de una de las medidas, la vara de medir, pero tú has utilizado las medidas, ¿no? Muchas medidas. Yo tenía medidas, tenía un medidor para aceite, de esos modernos, y tenía para la tripa 1 metro, vamos, porque la vara la vara de medir medía 83 centímetros. Y la libra también la utilizaba, que esto ya no se utiliza. Mucha gente me venía, porque hay recetas antiguas en las casas pudientes que tenían recetas antiguas para hacer los dulces. Entonces no sabían los gramos que tenía una libra ni una onza. Y yo lo sabía porque nosotros cuando pisábamos en la bodega, porque yo vendía vino que pisábamos nosotros uvas, y se compraba la uva por arrobas y libras. Entonces la libra son 460 gramos y la onza 23 gramos. Porque antiguamente los borregos se pesaban por libras. Y venía mucha gente a preguntarme cuántos gramos tenía la libra. Y la arroba eran 11 kilos y medio y 25 libras. Una cosa que no sabe la gente, que a mí Manolo me lo dijo una vez, una ocasión, la gente no lo sabe de Zafra, pero la vara de medir también es una tradición de los niños que nacían aquí. Eso la gente no lo sabe, que en la vara de medir, ¿verdad?, hay una tradición muy antigua, ¿no? En la vara de medir, todos los bebés que nacen en la Plaza Chica de Mantilla, hay una tradición de que las mamás o las madrinas llevan a los niños y los refrigan por la vara de medir, los pasan, vamos, por la vara de medir, y por lo visto eso le da muy buenos augurios y muy buena suerte. ¿A ti te pusieron en la vara? Y yo a mis hijos también los pasé por la vara de medir. Yo no. Una tía que venía soltera a mi casa fue la que la llevó y los pasó a todos por la vara de medir. Qué bueno. Han salido los niños bastante aprovechados. Emprendedores, emprendedores. Bueno, aparte de todo este tipo de historias que tienen muchas que contar, como esta que has contado de carterista, de preso que se fugó, de tantas historias, mucha de la gente de la plaza, pues bueno, por circunstancias, pues ya no están con nosotros, ¿no? También queremos hacerle un homenaje a la gente que ya no está, en la Plaza Chica. En la Plaza Chica estamos todos los más antiguos. Estamos Eusebia Venega, que vendía a su madre carbón. Y yo en el comercio, los dos más antiguos. ¿Qué es lo bueno con lo que te queda de la plaza de ahora? Con lo que más te gusta de la plaza, ¿cómo la ves hoy en día? Lo que me gusta de la plaza por la gente que viene a visitar, a los turistas, que a toda la gente les encanta y toman fotografías. En una ocasión, les voy a contar una cosa muy graciosa que me pasó en el comercio. Vinieron unos alemanes aquí a Zafra y estuvieron tomando fotos de la plaza. Entonces entraron en el comercio porque uno me quiso comprar un yogur, porque yo vendía yogur. Y le extrañó, porque yo vendía vino, tenía un embudo que tenía un grifo,
y lo cogía, llenaba el grifo y con el grifo llenaba las botellas. Y le extrañó mucho y se empezó a reír. Y entonces uno de los 3 alemanes hablaba español. Y dice, ¿usted no tiene interés en que yo le haga una foto? Digo, sí, pero me la tiene usted que mandar. Bueno, pues nada, me hizo el hombre la foto, yo con mi babi, que tengo la foto guardada, pero que no la he encontrado para haberla mostrado. La tengo guardada, un día te la tengo que enseñar. Total, que le hice la foto y nada, se fueron. Pero yo ya no me acordaba de aquello, cuando al cabo de 2 o 3 meses recibo una carta de Alemania y una carta muy simpática, mandándome la foto con el retrato mío y el de los alemanes. O sea que tienes amigos por todo el mundo, por todo el mundo, ¿no? Una de las cosas, la Plaza Chica ha cambiado mucho, tú tienes muy buenos... Reforma, siendo alcalde de Don Antonio Zoido, le hice una reforma, después, últimamente, pues Bellas Artes también le ha hecho otra reforma, porque antes los arcos estaban encalados, no sabían los ladrillos, y últimamente, pues nada, la última reforma, pues nada, ya están los arcos cogidos muy bien la Junta con cal antigua, con cal de albañiles, no con cal blanca, y están muy bonitos. Tú no te hubieras ido nunca de aquí. Yo no. A mí cuando empezaron a venir los supermercados, hicieron las casas nuevas por ahí, por la parte del parque, me decían los amigos, ¿tú por qué no llevas el comercio allí, te instalas allí, que aquello es otra vida? Digo, no, yo de aquí no me muevo mientras viva. Yo estoy muy bien aquí y yo por qué me voy a otro lado a establecerme si yo aquí tengo mi clientela, porque yo tenía gente de todos los pueblos alrededor, venía aquí a comprar, porque yo vendía productos que no los había en otro sitio y los tenía yo. ¿Y echas de menos la tienda? Después de tantos años. Al principio recién jubilado, sí, tenía yo un vacío, que estaba desorientado, hasta que ya me he acostumbrado y ya tengo mis amigos, salgo de paseo, voy a la biblioteca a leer el periódico, a leer el Hoy de Hoy. El Hoy de Hoy. Con las mentiras de ayer. Bien. Y bueno, ¿cuáles son tus hobbies normales? Aparte de leer el Hoy. Pues salir de paseo y con los amigos, y me gusta mucho ver las corridas de toros. Ayer precisamente vi una muy estupenda, y antes había otra. Eres muy aficionado, bueno, también tu vida ha sido la plaza de toros, ¿eh? Y la gente, a la gente ahora no le gustan mucho los toros. No, porque no tiene el mismo gusto que la vaca. Efectivamente. A ti siempre te ha gustado. A mí sí me gusta. Y la gente que piensa que los toros, cada uno tiene su... Aquí en Zafra voy al desencajonamiento y veo los toros en los corrales y luego los veo cuando los enchiqueran y ya tomo nota de los números para saber el número que le corresponde a cada toro. Que me gustan todas esas cosas, que son cosas curiosas. ¿Cómo ves la gente joven de hoy en día, Manolo? Pues muy bien. ¿Diferente a la de antes? Hoy lo malo que tiene es que no hay mucho respeto. La gente joven no es como antes, que había mucho respeto, y hoy no hay respeto. Y ya te digo. Pero vicios, la gente joven también antiguamente tenía sus vicios, ¿no? Como ahora, antes nosotros teníamos una peña que íbamos a tomar la copita en casa de la Fea, que le dicen, una barca ahí más abajo en la calle a la derecha, y nos limitábamos ahí. Por 5 pesetas pasábamos la noche allí los amiguitos. Valían media botella de vino 5 pesetas y nos tomábamos allí la media botellita. O sea que el botellón existía antes también. Era un botellón diferente, pero era un botellón. En los bares. Eran los botellones en los bares. Y antes tampoco iban las mujeres a los bares como van hoy. Hoy a la vida le evolucionó de tal forma que está todo muy adelantado. Mira, te voy a hacer, antes de que pasamos a ver algunas fotos antiguas, te voy a hacer unas preguntitas cortas. ¿Venga? Y tú me respondes. Sí. ¿Tu color preferido? Mi color preferido, por ejemplo, el azul o el rojo. ¿Tu comida preferida? La tradicional de Extremadura, el cocido, la paella y algunas cosas de por ejemplo, los domingos que hay frituras y cosas de otro calibre, vamos. ¿Las mujeres cómo te han gustado? Las mujeres todas. Bueno, pero ¿cómo? Quiero decir, ¿cómo? Bien arreglada, bien vestida, bien preparada. Pero rubia, morena, castaña. Las dos clases, las dos, las morenas y las rubias, cada una tiene su encanto. Delgadita, ahora que hay muchas así delgaditas de estas que pasan modelo, o la mujer... rellenita. Rellenita. Eso es. Que haya donde agarrar. Donde agarrar. Si te fueras a una isla, a una isla desierta, sí. ¿Qué te llevarías contigo? Pues a mi mujer, que la pobre ya no existe en estos momentos, me llevaría a mi mujer, que la pobre falleció ya hace 4 años. ¿Cuál es tu virtud más grande?
¿Virtud en qué sentido? Virtud. Tu virtud, tu mayor virtud de tu carácter, lo mejor de tu carácter. Pues tener buenas amistades, que los amigos. Los amigos siempre son importantes. Siempre importante, sí. Tengo muy buenos amigos que me aprecian mucho. Tú no eres de los que piensan que amigos no hay amigos, como aquel refrán que decía, amigos no hay amigos, que el mejor amigo la pega no es más amigo que Dios y un duro en la faldiquera. Eso no, ¿no? Yo tengo muy buenos amigos que me aprecian mucho y yo a ellos también. Se puede tener amigos. Sí, sí. ¿Y cuál es tu mayor defecto de carácter? Pues no lo sé, ahora mismo no se lo voy a decir. Que no sé. ¿Tienes carácter fuerte o eres...? Un poquito genio. Tienes genio, pero tienes mucho... Pero no mucho, pero me controlo perfectamente. Tienes mucho sentido del humor. Me controlo muy bien. ¿Tú eres de contar chistes o de hacer bromas? Muchas veces nos juntamos amigos y contamos chistes. Yo cuento algunos y mis amigos cuentan nosotros, nos rimos bastante. Un chiste que te hayan contado, que a la gente le gusta la parte divertida, de estos que te hayan contado así... Pues no recuerdo ahora de ninguno. ¿Eh? No sé qué hiciste contarte, que no me acuerdo. Bueno, si te acuerdas, luego me lo Te cuentas. lo cuento. Y, por ejemplo, ¿qué cambiarías de Zafra? Tú que has vivido en Zafra, que vive, incluso duerme en la misma cama que nació. Bueno, en la misma habitación que naciste. ¿Eh? ¿Qué cambiaría un hombre de costumbres como tú? Pues no lo sé, porque Zafra está moviendo todo ahora de todos los servicios y está muy bien organizada por todos lados. Yo creo que está muy bien Zafra, no cambiaría. ¿Y qué echas de menos ¿Qué echo de menos en Zafra? en Zafra? Pues no sé. La gente, a lo mejor amigos tuyos que ya no están, en fin. Sí, también. Sí. Bueno, Manolo, ¿por qué no damos una vueltecita y nos enseñas cositas aquí de tus recuerdos? ¿Te parece bien? Ah, ve Echamos un paseíto y vemos algunos recuerdos. Manolo, hace un momento te preguntaba cuántos años tenía. Tienes 28, ¿no? 28. 28 en un espejo. Eso es. Que al revés. Es un espejo retrovisor. Eso es. ¿Cuál es la historia de este...? Pues este reloj me lo regaló mi suegro, que se lo trajo un tío suyo que estuvo en la guerra de Cuba. Y se lo trajo. Y entonces yo lo he restaurado y lo he preparado porque estaba muy deteriorado. Y está ahora funciona perfectamente la maquinaria. Tienes muchos recuerdos aquí en tu casa. Bueno, hay que decir que la albuera Castellar es lo compró tu abuelo. Sí. Y entonces la usaban para moler el trigo porque entonces no había fábricas de harina. Pero cuando ya vinieron las fábricas de harina, pues entonces ya dejaron de moler y se usó la albuera aquella para los peces. Y entonces la albuera, en el paredón viejo, tenía una señal a 3 metros del agua que había que dejar de moler porque ese agua había que respetarla para los peces. Entonces, en el año 1922 hubo una sequía grande y bajó el agua, porque el agua entonces pues no, nada más que la usaban para regar, que el hombre tenía allí sembrado cosas, el que estaba allí de guarda en la albuera. Entonces, el año 23, en agosto, pues vinieron los directivos de la pesca, el presidente, a hablar con mi abuelo para decirle, mire usted, señor Manuel, que esta albuera, que este agua ya ha llegado al límite y sigue el hombre moliendo. Y entonces le dijo mi abuelo a su hijo, que era Manuel Rodríguez, el tío mío, el que me quedó a mí el comercio, dice, coge el burro, que entonces no había moto, ni leche, ni nada. Se cogió el burro y se fue a la albuera en el burro. Y llegó a la albuera, dice que había un nubladillo chiquitillo y llegó allí preocupado por medio de la tormenta. Entonces le dice al hombre, oye, mira, se llamaba Simón, era de la Lapa. Dice, dame las llaves del molino porque ya ha llegado el agua al límite y el agua ya hay que respetarla por los pescadores. Bueno, hombre, pues toma las llaves. Dice, espérate, no te vayas, que nos vamos a fumar un cigarro. Se fueron allá unas piedras, se fumaron el cigarro y oyeron un ruido. Y dice mi tío, dice, chacho, que ya hay tormenta, me voy a ir. Dice, no te vayas, hombre, si esa tormenta no ha descargado aquí, ha descargado por la parte de Medina y por Burguillo. Y al momento creo que venía un ruido y venía un brazo de agua que venía arrastrando hace de cebada, de trigo, ovejas muertas, y se llenó la albuera en menos de media hora. Pero se llenó con todo lo que arrastraba. Y el hombre
se quitó la chaqueta, se quitó los pantalones, se metió en la albuera, empezó a sacar los haces de trigo y salió una parva estupenda. Y entonces se vino sin las llaves mi tío. Dice, aquí traigo las llaves, no las traigo porque se llenó la albuera. Dice, pues eso ya es la segunda vez que pasa. Fíjate, ahora que ha estado tan delicada la albuera durante tanto tiempo, Bueno, entonces se la vendió en el año 23 por 16.000 duros. Se la vendió al alcalde de Almendralejo, que era don Francisco Montero de Espinosa, un hombre muy célebre. Entonces, nada, se quedó la albuera ahí con idea de llevar el agua al Almendralejo. Pero entonces no es como hoy, que no había motores como hay hoy tan modernos, que no podían elevar el agua para el desnivel que había de Zafra al Almendralejo. Entonces la dejaron ahí estancada. Y luego Antonio Chacón la recuperó, ¿no? Entonces, siendo alcalde don Antonio Chacón, siendo alcalde de Zafra y siendo alcalde de Almendralejo don Zacarías de la Era, otro alcalde famoso de Almendralejo, eran cuñados, le vendió la albuera en 1 millón de pesetas con idea de llevar el agua a las casas de Zafra. Y fue la mejor idea que hizo el alcalde de Zafra, el poner agua en las casas, porque entonces el agua había que acarrearla. Claro. No pasaba igual a las casas grandes que tenían los señores feudales, tenían sus motores y sus depósitos y tenían agua corriente. Sino aquí quería que con la cántara, los pilares de Zafra y acarrearla, o los pozos. Y a las fuentes que había en distintas calles. Bueno, tenemos aquí, ven conmigo por aquí, porque vamos a ver aquí una de las piezas quizás, ¿no?, más queridas por ti, ¿no?, que es un Niño Jesús, ¿no? Un niño antiguo de bronce. Y el quinqué, ¿no? Sí. Estos también son regalos antiguos que te han hecho a ti, ¿no? Sí, que tú guardas con mucho cariño. De familia. Y podemos ir por aquí, vamos a ir por aquí, para ver las fotografías esas antiguas. Pasa tú primero y te seguimos. Como esto muchas veces, ¿puedes, Manuel? Para que veamos una de las fotos más antiguas que tenemos aquí. ¿Qué foto te refieres? Esta. Ah, la de los melones. Hombre, es una de las fotos, quizás, aquí podemos ver una de las fotos Los años 70. de los años 70. Además se puede ver cómo la cruz pues está en otro sitio, tiene una escalinata, incluso la propia cruz. Los arcos de la plaza están encalados. De la fuente estaba alrededor lleno de melones. Y había un olor de melones. Muchas cosas, ¿verdad? Fotografías familiares de tus hijos, de las bodas de tus hijos. Una casa muy bonita, con muy buenas vistas. Manolo. Bueno, pues después de haber estado paseando con Manolo por su casa y por su vida, me gustaría agradecerle esta disposición que ha tenido con nosotros y brindar para, si quiere decir algo antes de despedida. Que estoy muy contento, muy satisfecho con esta entrevista que me habéis hecho y saludo a todos los vecinos de la Plaza Chica, que me aprecian mucho. Hombre, y toda Zafra, y toda Zafra, y alrededores. Bueno, pues brindamos, ¿no? Sí. Pues brindamos por Manolo y por su vida en la Plaza Chica. A tu salud, Manolo. Drop it.